Del ejercicio 90 del libro de álgebra de Baldor vamos a resolver estos ejercicios por factor común polinomio. Resolviendo el ejercicio número 13 tenemos lo siguiente: tenemos a al cubo que multiplica a menos b más 1 y tenemos menos b cuadrado que multiplica a menos b más 1. Como pueden ver, primero identificamos el factor común del polinomio, que es a menos b más 1, perdón, y acá también lo tenemos. Entonces esto sería igual, una vez factorizado, sería tener a menos b más 1 que multiplica a al cubo menos b cuadrada, y es así como nos quedaría nuestro resultado para el ejercicio número 13. Si se fijan, aquí ya obviamos las operaciones que antes hacíamos, que era hacer la división. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 14, y en este tenemos 4m que multiplica a cuadrado más x menos 1 que multiplica, aquí ya me equivoqué, vamos a corregir esto, más 3n que multiplica a x menos 1 más al cuadrado. Si se fijan aquí, tenemos que ordenar esto que tenemos, es decir, este quedaría igual 4m por a cuadrado más x menos 1 más 3n que multiplica, y lo ordenamos, sería a cuadrado más x menos 1. Ahora sí, ya se parece, y vemos que este es el factor común del polinomio, y lo que hacemos es, esto sería igual ya factorizado, a al cuadrado más x menos 1 que multiplica a 4m más 3n, y lo ponemos entre paréntesis, y es así como nos quedaría resuelto el ejercicio número 14. Ahora vamos con el 15, que nos dice x que multiplica a 2a más b más c, cierro paréntesis, menos 2a menos b menos c. Para esto primero tenemos que transformarla de tal manera que no sea obvia. Entonces esto queda igual y sería x por 2a más b más c. Ahora si se fijan, si yo multiplico un menos 1 por esto, le cambio el signo a todos y me quedaría menos 1 que multiplica a 2a más b más c. Ahora sí, ya se parece, ya vemos cuál es el factor común y vamos a resolver. Ahora ya lo tenemos, y esto sería igual a tener 2a más b más c que multiplica a x menos 1, y lo ponemos entre paréntesis. Este sería el resultado para el ejercicio número 15 del ejercicio 90 de álgebra de Baldor. Vamos con el 16. El 16 dice que tenemos x más y que multiplica a n más 1 menos 3 que multiplica a n más 1. Debemos de identificar el factor común, que en este caso es n más 1, n más 1. Entonces vamos a resolver, y esto sería igual al factor común que hallamos, n más 1 que multiplica a x más y menos 3 que tenemos aquí, y es así como llegamos al resultado del ejercicio número 16. Vamos ahora a resolver el 17. El 17 nos dice que tenemos x más 1 por x menos 2 más
3y que multiplica a x menos 2. Bien, hallamos el factor común de este polinomio y vemos que es x menos 2. Ya que lo identificamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo ponemos x menos 2 que multiplica a x más 1 más 3y, es decir, me quedaría x más 3y más 1. ¿Por qué lo puse así? Pues simple y sencillamente para ordenarlo por letras. Y este sería nuestro resultado para el ejercicio número 17. Vamos con el ejercicio número 18 y este tenemos a más 3 por a más 1 menos 4 que multiplica a más 1. Primeramente identificamos el factor común del polinomio y vemos que es a más 1. A más 1. Entonces lo vamos a poner a más 1 y ahora tenemos a más 3 menos 4. Si se fijan, aquí tengo términos semejantes, tengo constantes, entonces esto será igual a tener a más 1 multiplicado por a, que queda igual, y aquí como tengo un más 3 y un menos 4, sería a menos 1. Este sería el resultado para el ejercicio número 18. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de los comentarios. Creo que esta clase en línea de ejercicios resueltos ya se vio y está muy sencillo. Por eso, si te quedó alguna duda respecto del tema, recuerda, siéntete en confianza y déjala en la caja de comentarios. Si te gustó este video, pues compártelo y dale me gusta. Nos vemos. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.